¿Qué pasó, mi gente? Como siempre, espero estén todos muy bien. El día de hoy analizaremos desde un punto de vista biológico al parásito que podemos ver en Slither o Criaturas Rastreras, una película de terror y humor negro publicada en el año 2006, hace casi 20 años para que se sientan viejos. Aunque esta película no se tome muy en serio a sí misma, en este video intentaremos explicar de forma realista cómo podría funcionar el parásito que se nos muestra, y además lo compararemos con formas de vida de nuestro planeta capaces de hacer cosas, digamos, similares. Dicho esto, como es costumbre, pongámonos en contexto. La trama de Slither gira en torno a la llegada al planeta Tierra de un parásito alienígena en la forma de un huevo contenido en un meteorito, el cual procede a infectar y expandirse entre los habitantes de un pueblo rural de los Estados Unidos. Este parásito es una forma de vida única en el sentido de que su objetivo no es reproducirse en sentido estricto, no busca crear descendencia reproductivamente viable, sino más bien infectar a todas las formas de vida posibles para así conformar una entidad colosal que acumule toda la vida del planeta. En su forma básica y original, este parásito tiene el aspecto de una pequeña aguja o arpón. Sin embargo, a pesar de su forma relativamente pequeña y sencilla, es capaz de propagarse en distintas formas, creando tres tipos de hospedadores entre las personas afectadas. El primer tipo de hospedador, y también el más importante, es el hospedador principal, aquel que porta la forma original del patógeno en su interior. En este caso se trata de un tipo llamado Grant, que fue infestado cuando el parásito penetró directamente en su cuerpo al propulsarse desde la cápsula en la que llegó a la Tierra. Este ingresó en la región precordial y se movió a lo largo de una de las cavidades pleurales, que son los espacios que alojan a los pulmones, para después llegar al cuello y desde allí dirigirse al tronco encefálico, comenzando así a tomar control sobre su cerebro. El proceso de infestación es evidentemente doloroso y se acompaña de síntomas como convulsiones, otorragia, que es sangrado a través del oído, rinorragia, que es sangrado a través de la nariz, y hemolacria, que es el sangrado a través de las glándulas lacrimales. Estos síntomas pueden parecer innecesariamente dramáticos, pero podrían tener una explicación anatómica. Tanto el oído como las glándulas lacrimales y la nariz se conectan entre sí a través de distintos ductos anatómicos. Las glándulas lacrimales, por ejemplo, se conectan con la cavidad nasal a través del conducto nasolacrimal, lo que en parte explica por qué al llorar también aumentan las secreciones por la nariz, así como los extraños pasatiempos de algunas personas. Por otra parte, el oído se conecta con la nasofaringe y por tanto también con la nariz a través de la trompa de Eustaquio, un conducto que sirve para ecualizar la presión a ambos lados del tímpano. Si alguna vez se les han taponado los oídos al hinchar un globo o al soplarse la nariz, esto se debe a que el aire que expiramos puede colarse a través de la trompa de Eustaquio hacia el oído medio, siempre que vaya con la presión suficiente. Pero volviendo al tema, el sangrado que experimenta Grant a través de los orificios de su rostro durante la infestación indica daños extensos, probablemente en la nasofaringe y la cavidad nasal, lo que tendría sentido. El techo de estas estructuras es, a fines prácticos, la base del cráneo. A partir de aquí, el parásito podría acceder directamente al cerebro. En particular, la lámina cribosa en el techo de la cavidad nasal es un punto débil que puede ser penetrado con facilidad. Esta porción de hueso es muy porosa y en la vida real existen parásitos que ingresan a nuestro cerebro precisamente a través de este punto. Quizás el más famoso de todos sea la Naegleria fowleri, la famosa ameba come cerebros. Hay que decir, eso sí, que la trayectoria del parásito que se nos muestra en la película no coincide con lo explicado, pero podríamos interpretar esto como una licencia artística. Los síntomas que presenta el hospedador y el precedente sentado por otros patógenos de la vida real son evidencia suficiente en mi opinión. El caso es que el parásito termina por alojarse en el tronco encefálico desde donde controla a su víctima. A partir de aquí, este pasa desapercibido y los síntomas incluso desaparecen. Ya no hay sangrado ni tampoco otras alteraciones que serían de esperar cuando una forma de vida extraña entra literalmente en el cerebro. Grant en principio no muestra alteraciones en el habla, la marcha, la praxis o incluso el intelecto. Tampoco muestra signos de inflamación cerebral ni de una respuesta inflamatoria intensa. Es capaz de conducir y mantener interacciones sociales complejas o incluso de mentir, pero sin embargo sí que muestra comportamientos extraños. Comportamientos de anidación que no son propios de los seres humanos, como recolecta de hojarasca, ramas, carne y algunas mascotas desafortunadas. Todo esto sin ser consciente del por qué ni tan siquiera cuestionárselo. Ahora, esto tiene cierta base en la vida real. Existen algunas especies de parásitos que son capaces de modificar de distintas formas el comportamiento de sus hospedadores, incluyendo por supuesto a los seres humanos. El ejemplo más conocido de esto probablemente sea el Toxoplasma gondii, un parásito que se aloja en múltiples tejidos pero particularmente en el cerebro, tal como vemos en el parásito de esta película. El Toxoplasma gondii en ratones lleva a una pérdida de la aversión y el miedo a los gatos y su olor, lo que facilita que el ratón infectado con el parásito sea comido. Esto a su vez le permite al parásito acceder al cuerpo
cuerpo de un gato donde puede finalizar su ciclo de reproducción. En seres humanos, la infección por Toxoplasma gondii también podría llevar a algo similar. La presencia de este parásito en el cerebro se relaciona con una mayor incidencia de esquizofrenia, alteración en los niveles de testosterona y mayor predisposición a actividades riesgosas como conducir a alta velocidad o incurrir en inversiones de alto riesgo. Ya tengo un video en mi canal principal donde explicamos esto con más detalle porque no es tan simple como parece. No necesariamente hay causalidad detrás de estas relaciones. Otro ejemplo de manipulación sutil por parte de ciertos parásitos está en la infestación con algunas especies de gusanos intestinales, que pueden llevar a lo que se conoce como pica, un trastorno de la conducta alimentaria en el que la víctima come cosas que no son comida, sobre todo, pero no exclusivamente, tierra. Ahora, en el caso del parásito que podemos ver en Slither, la manipulación sutil le permite controlar a su hospedador sin levantar demasiadas sospechas, a medida que va preparando el terreno para infestar a otras víctimas y sobre todo, mientras consigue modificar el cuerpo de Grant. Las menos evidentes de estas modificaciones son las que tendrían que ocurrir dentro del propio cerebro. El parásito tendría que tomar control de ciertas funciones cerebrales como la capacidad para planificar y la función motora, el control de los músculos no ya del cuerpo humano, sino de los nuevos apéndices y tentáculos que surgen según progresa la transformación. En mi opinión, es posible que el parásito tome control del cerebro de Grant a través de una estructura conocida como tálamo. El tálamo sirve como un nexo entre las distintas partes del cerebro. Recibe información de la periferia de nuestro cuerpo a través de los sentidos y la releva a distintos puntos de la corteza cerebral para su procesamiento. Es como una caja de conexiones, por lo que sería un punto idóneo para que el parásito interfiera con una amplia variedad de funciones cerebrales. Sin embargo, no todos los sentidos o funciones pasan por el tálamo, y un buen ejemplo de esto es el olfato, el más primitivo de todos los sentidos desde un punto de vista evolutivo. Las partes del cerebro que se encargan del olfato evolucionaron incluso antes que el tálamo, por lo que en cierta medida es independiente de esta estructura. Ahora, el olfato también es un sentido que está íntimamente relacionado con aquellas partes del cerebro que regulan las emociones y la memoria, lo que se denomina como sistema límbico. En parte se podría decir que las emociones, en su origen, eran un aspecto aplicado del olfato, una forma de alterar la motivación y el comportamiento a través de ciertos olores para mejorar la supervivencia. Por ejemplo, relacionar el olor de un depredador con una emoción fuertemente negativa de rechazo, miedo o aversión y poder recordar esto para un próximo encuentro sería algo beneficioso para la supervivencia. De forma similar, es una ventaja poder recordar el olor de una fuente de alimentos o de una pareja potencial y relacionarlo con emociones positivas. Esto ahora parece muy básico, pero para un animal primitivo con una visión pobre, el olfato y los efectos de este sobre su comportamiento son fundamentales para la supervivencia. Esto es relevante en el caso del parásito que podemos ver en Slither porque podría darnos una explicación a cómo Grant, incluso en las fases finales de su infestación, es capaz de recordar, proteger e incluso mantener cierto apego hacia su esposa. Si el parásito controla el cerebro a través del tálamo, tiene sentido que aquellas partes que no estén directamente conectadas a este escapen de su control, es decir, la corteza olfatoria y ciertos componentes del sistema límbico que regulan las emociones. Pasando a cambios físicos más visibles, tenemos a los apéndices reproductores creados por el parásito, un par de tentáculos terminados en aguijones que probablemente se deriven de asas intestinales modificadas. Podríamos pensar que estos tentáculos sirven para poner huevos en el interior de víctimas potenciales, pero la verdad es algo más desagradable. Se nos dice casi literalmente que para que los huevos se desarrollen en el interior de una víctima, esta debe ser obligatoriamente inoculada con los contenidos de ambos tentáculos, así que en lugar de huevos embrionados, lo más probable es que estos transporten a los gametos, un tentáculo para los óvulos y otro para los espermatozoides. Esto no solo hace de todo el proceso algo ligeramente más asqueroso, sino que a su vez sugiere que esta criatura es hermafrodita. Las personas inoculadas con los gametos se convierten en los hospedadores secundarios, pero ya hablaremos de ellos en un momento. A medida que pasa el tiempo, el hospedador principal comienza a presentar lesiones cutáneas, un exantema o sarpullido que progresa rápidamente hasta desarrollarse en pústulas, vesículas y enormes nódulos inflamatorios. Todo esto podría reflejar una reacción inflamatoria, una respuesta fútil por parte del sistema inmune por defender el cuerpo. Pero sin dudas los cambios más importantes ocurren tanto en los músculos como en el esqueleto. La primera señal de esto probablemente sea el debilitamiento y fractura de ciertos huesos. En el caso de Grant podemos ver cómo al hacer fuerza con uno de sus brazos, los huesos se rompen con facilidad mientras que la extremidad comienza a retorcerse sobre sí misma, señalando cambios en la musculatura.
Esto, lejos de ser un problema, probablemente sea una consecuencia de la movilización de minerales a otras partes del cuerpo que tienden a crecer, particularmente el esqueleto axial, lo que sería la columna vertebral que se elonga a medida que las extremidades son reabsorbidas. Cuando la transformación ya ha progresado lo suficiente, Grant depende de reptar por el suelo para poder moverse con rapidez, mientras que los brazos son reemplazados por un creciente repertorio de tentáculos. En sus fases finales, el hospedador principal yace prácticamente inmóvil y depende de hospedadores secundarios y terciarios para seguir actuando, a medida que fusiona su cuerpo con el de sus víctimas. Ahora, pasando a los hospedadores secundarios, se trata de seres humanos que han sido inoculados con los gametos del parásito. Estos se fecundan en el interior de sus cuerpos y se desarrollan a lo largo de días en los que la víctima sufre de un hambre voraz a medida que los gusanos que porta en su interior van creciendo. Estos, en un principio, parecen alojarse en la cavidad abdominal o incluso dentro del tubo digestivo, donde podrían alimentarse directamente de la carne consumida. Pero hacia las fases finales de desarrollo, los gusanos se traslocan a los tejidos subcutáneos, literalmente haciendo estallar al hospedador secundario desde adentro. Es posible que los gusanos en desarrollo lleven a la producción por parte del cerebro de sustancias como el neuropéptido Y, un neurotransmisor altamente orexigénico, es decir, es una sustancia que induce apetito además de minimizar el gasto de energía por parte del cuerpo. Como dato adicional, el hambre es controlada en buena parte por una estructura cerebral conocida como hipotálamo, que como el nombre sugiere está debajo del tálamo. Las partes del hipotálamo que regulan el hambre también están relacionadas con la ira y el enojo, emociones que parecen estar exaltadas en los hospedadores secundarios. Y finalmente tenemos a los hospedadores terciarios, que son aquellos que adquieren no al parásito original ni tampoco a sus gametos, sino a los gusanos resultantes de estos. En el caso de los hospedadores terciarios, los gusanos ingresan afortunadamente por la boca. Los gusanos, más que tomar el control directamente de los afectados, parecen servir como un relé, una antena repetidora para que el hospedador principal pueda controlarlos directamente. Para esto es probable que los gusanos emitan prolongaciones, posiblemente también a través de la misma lámina cribosa que mencionamos al principio, hasta el cerebro de sus víctimas. Esto explicaría el sangrado nasal que dejan incluso después de una interacción breve. El parásito de Slither, dicho sea de paso, es un buen ejemplo de una unimente, por lo menos en lo que se refiere a los hospedadores terciarios. Todos ven y saben lo mismo que el hospedador principal, con el que terminan por fusionarse o les sirven para cazar y mantener alimentados a los hospedadores secundarios. Ahora, una cosa que es bastante única de esta forma de vida es que a pesar de su reproducción prolífica, la descendencia que ésta crea es estéril. Los gusanos no se reproducen, sino que son un punto muerto reproductivo. Esto es raro, pero también ocurre, por lo menos en cierta medida, en el mundo natural. Un buen ejemplo de esto son las hormigas. En muchas especies de hormigas, los soldados y los obreros también son puntos muertos reproductivos. Son incapaces de perpetuar la especie y su único objetivo es asegurar el éxito de las futuras reinas y zánganos de la colmena. Pero quizás el ejemplo más extremo de esto sean ciertas especies de avispas parasitoides pertenecientes al género Copidosoma. Estas avispas depositan huevos poliembriónicos en las larvas de mariposa, es decir, ponen 1 o 2 huevos que dan lugar a cientos o incluso miles de individuos distintos que se alimentan y crecen en los tejidos internos de la oruga, algo no muy distinto a lo que podemos ver en los hospedadores secundarios. No conforme con esto, de las cientos o incluso miles de larvas de avispa que se comen desde adentro a la oruga, la mayoría son estériles, crecen hasta formar soldados que protegen a una pequeña porción de larvas que sí que pueden convertirse en avispas adultas fértiles, un caso más en el que la realidad no tiene nada que envidiarle a la ficción. Con respecto a su posición en la escala de peligro, lo primero que tenemos que decir es que esta forma de vida parece tener ya varios planetas consumidos a sus espaldas. Sin embargo, dudo mucho que se haya topado antes con una especie como la humana. El hospedador principal fue literalmente destruido con un cilindro de gas y una pistola. La principal debilidad de esta criatura es que todos los hospedadores dependen del parásito principal para funcionar, y la forma principal del parásito termina por volverse inmóvil y no es particularmente resistente. Si una cosa sabe hacer muy bien la especie humana es explotar cosas a literalmente kilómetros de distancia, por lo que nuestra especie lleva las de ganar.
En el peor de los casos, el parásito de Slither podría provocar un estado de disrupción global, lo que sería un 7 sobre 10, pero eso es ser muy generosos. Lo cierto es que el final de la película es bastante razonable en mi opinión. Disrupción local transitoria, un 4 sobre 10. Además, tiene varios otros problemas importantes. Los gusanos son más que evidentes y la infestación por parte de estos puede ser evitada simplemente tapándose la boca. El hospedador primario y los hospedadores secundarios crecen hasta quedar inmóviles, mientras que los hospedadores terciarios se mueven como ancianas con artrosis y carecen de iniciativa propia. Así que esta no es precisamente la forma de vida más peligrosa de todas las que hemos visto en el canal, pero no se puede negar que es bastante original. Muchachos, si no han visto esta película, se las recomiendo plenamente. Dicho esto, recuerden que pueden apoyarme en Patreon o alimentando el algoritmo con un comentario. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video.